Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:10 en la mañana. Le envío un abrazo a mi querido amigo, trabajador de la comunicación, compañero camarógrafo Edwin Cobo, que está conectado con nosotros. Igualmente muy preocupado por la inseguridad. Me enviaba un video que se hizo viral en chats de WhatsApp el último fin de semana. Aparentemente ocurrido en el sector de Zabala, en Calderón, al norte de Quito. Dice el viernes en la noche. La aplicación de las mal llamadas vacunas, ¿no? Obligando a los transportistas a pagar esas vacunas para que puedan trabajar. Eso es lo que me comenta. Forma parte justamente de la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? El coronel Patricio Acosta, también enlazado, me dice que la principal responsabilidad de la seguridad, lo hemos dicho, es del gobierno. Pues yo hablaba de que el tema de seguridad es una responsabilidad del Estado, empezando por el gobierno, y efectivamente, como dice Patricio Acosta, es responsabilidad primigenia del gobierno. Artículo 83, numeral 4 de la Constitución de la República. Acá uno de nuestros oyentes dice, propuestas no solo críticas. Yo no soy actor político, amigo. La seguridad es compromiso de todos. Y me dice, si no que me haga presidente, no, yo no soy político. Si no les gusta la crítica, ya saben lo que pueden hacer. Y le envío también un abrazo a Fernandita Castilla Loor, que me dice que hoy es el cumpleaños de su hija Alejandra. Saludos, Alejandra, gracias por la sintonía. Bueno, dejemos los temas de la seguridad, hablemos de los temas sociales, porque el fin de semana hubo reuniones de varias organizaciones sociales, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de los Trabajadores y sus filiales, a efectos de comenzar la preparación de lo que será el próximo 1 de mayo, de hoy en 8, que será feriado nacional, pero además se va a conmemorar el Día del Trabajo. Nelson Erazo está con nosotros, presidente del Frente Popular. Nelson, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Fabricio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar en este espacio muy importante de opinión. A usted por la gentileza de atendernos. ¿Qué resolvieron el día sábado en esta reunión? Bueno, el día sábado se reunió el Frente Popular, en la cual participaron delegaciones de 22 provincias, de las 14 organizaciones nacionales, 300 delegados, entre ellas las organizaciones como la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la FEWE, la FESE, al igual que la Juventud Revolucionaria, la CUCOMITAE, la UNAPE, organizaciones como las Mujeres por el Cambio, la Coordinadora Nacional de Jubilados, estuvieron presentes las organizaciones barriales como la CUBE, los trabajadores, los servidores públicos y de las universidades como la FENASUPE, al igual que los trabajadores de los municipios y consejos provinciales. En esta reunión también estuvieron presentes como invitados la CEDOCUD, la FEDSMIT y al igual que también una de las asambleístas de Pachacuti, que es parte de quienes son los proponentes del juicio político. Porque esta convención no tenía solamente como objetivo discutir el tema del 1 de mayo, sino que como objetivo central era discutir la situación actual que está viviendo el país, entre ellos estos temas que usted lo ha abordado de manera muy importante, como es el tema de la inseguridad, lo que está ocurriendo con el problema del juicio político al presidente de la República y cuál debería ser el papel de la Asamblea Legislativa. Pero también abordamos cuál es la situación de la educación, del sector de la salud, en donde no existen medicinas, en donde muchos de los médicos hoy están renunciando de los hospitales porque no existe incluso seguridad para los profesionales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Abordamos temas como la vigencia de la seguridad social y cómo elevar un plan de acción para defender el patrimonio de los y de las afiliadas. En ese marco es que se desarrolló esta Asamblea Nacional y que tuvo como objetivos centrales, ¿no es cierto?, esta discusión y algunas conclusiones. Entre ellas, mi estimado Fabricio, la Convención Nacional del Frente Popular determinó el hecho de que la Asamblea Legislativa tiene que iniciar, continuar y culminar el juicio político con la destitución del presidente de la República. No podemos nosotros dar paso a que el gobierno nacional, mediante el chantaje, la presión y también la compra de votos, pretenda salvarse frente al hecho de que la inseguridad hoy campea en el Ecuador, frente al hecho de que la corrupción es parte de todos los días, pero sobre todo frente a un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas educativos, los problemas de producción,
la generación de empleo y peor todavía el tema de la salud. Ante eso nosotros creemos evidentemente que la Asamblea debe determinar la destitución del presidente de la República y para lo cual hemos planteado de que el 1 de mayo es un escenario propicio para demandar la salida del presidente Lasso bajo la consigna fuera Lasso ya, seguridad, trabajo y también el derecho a la vida. En ese marco son estos algunos de los elementos centrales que se plantearon dentro de la convención y para lo cual creemos que tenemos que darle continuidad a la lucha social, mi estimado Fabricio. Nosotros entendemos que el juicio político va a depender mucho de la acción de los actores sociales desde la calle. Si piensa el gobierno nacional que con el chantaje o con la presión va a impedir que sea destituido, los sectores sociales creemos, en cambio, de que debemos exigirles a los asambleístas en cada una de las provincias que tengan coherencia con las necesidades de todo un pueblo. En febrero del 2023, ya el pueblo ecuatoriano sancionó y también juzgó al presidente de la República cuando le dijimos 8 veces no en la consulta popular, porque es producto de que nadie le cree, producto de que el presidente de la República no tiene, ¿no es cierto?, credibilidad en la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Usted entonces está hablando, para entenderle esta parte, de una suerte de presión social que vaya de la mano con el desarrollo del juicio político. A ver, el juicio político ha sido producto de la lucha social. El juicio político es producto de la presión de los trabajadores, del movimiento indígena, es producto de la lucha de la juventud, de los colectivos de mujeres que demandan soluciones a los problemas por los cuales estamos atravesando. Un eje central es el tema de la inseguridad. Los ecuatorianos salimos de nuestras casas y no sabemos si vamos a poder regresar sin ninguna novedad. Y si regresamos a nuestras casas, estamos preocupados de qué es lo que pasa en cada uno de nuestros hogares con estos temas de la inseguridad. Y evidentemente un gobierno que tiene vínculos, sus principales actores tienen vínculos con las mafias, tienen vínculos con el sector del narcotráfico, no nos puede dar la solución entonces a los problemas. Por eso es indispensable que la Asamblea Legislativa entienda que la solución hoy para el país principalmente está en el hecho de que el presidente de la República dé un paso al costado o sea destituido. Segundo, nosotros creemos que en este marco, ¿no es cierto?, el hecho de que la Asamblea Legislativa se haya pronunciado los 104 asambleístas porque se dé el juicio político y luego que la Corte Constitucional establezca que si era factible el mismo, es consecuencia de esa lucha de los sectores sociales y populares. Por lo tanto, el desenlace evidentemente que también tendrá que ver con la participación de los diferentes actores sociales desde la calle exigiendo que esos 104 asambleístas que votaron por el informe para el juicio político tengan coherencia. Si tienen coherencia con lo que hicieron para establecer de que había causales para que se dé el juicio, evidentemente que con mayor razón esas mismas causales son por las que tiene que ser destituido. Pero usted sabe que en esos 104 votos que avalaron la aprobación del informe de la comisión denominada Gran Padrino, hay legisladores que me imagino yo votaron simplemente para alinearse con la postura de sus bancadas, no sé, pero seguramente el momento de la votación del juicio político van a tener otra actitud, porque públicamente lo han expresado así. Por eso mismo es que determinamos el hecho de que para que eso no ocurra, mi estimado Fabricio, para que no establezcan el ángulo de que el gobierno nacional está con la compra de conciencias a cambio de hospitales, de ministerios, de cargos que hoy están pidiendo, evidentemente son los sectores sociales los que deben pedir coherencia y para eso debemos estar movilizados. Y por eso es que el Frente Popular estableció de que las acciones luego del 1 de mayo serán trasladadas a cada una de las provincias para exigir de los asambleístas provinciales que cumplan con el mandato popular, con el mandato social para el que fueron elegidos, que es el de fiscalizar y legislar en favor del pueblo ecuatoriano. Y parte de su fiscalización, evidentemente, es cumplir un rol importante en medio del juicio político. Por eso es que para nosotros cobra vital importancia este tema del juicio político y el 1 de mayo, evidentemente, será un escenario propicio para que los sectores sociales nos pronunciemos en el hecho de que el presidente de la República tiene que ser destituido. Pero por la vía del juicio político, dice usted. O sea, ¿no hay otra posibilidad que no sea el juicio político? A ver, nosotros hemos planteado de que si el presidente tuviera un poco de racionalidad,
Si el presidente de la República tuviera una posición en favor del pueblo ecuatoriano, lo que hubiese hecho es dar un paso al costado. Evidentemente que eso no lo va a hacer porque está en juego sus intereses, está en juego los intereses de su clase, y en ese marco es lo que ha venido estableciendo un sinnúmero de políticas que han afectado a los diversos sectores sociales. Pongamos un caso, mi estimado Fabricio. El pueblo ecuatoriano le ha pedido al gobierno nacional cientos de veces de que baje las tasas de interés en la banca privada. ¿Qué es lo que nos dijo? Cuando fue candidato dijo que eso lo iba a hacer. Después nos dijo que no había cómo, que eso no se puede realizar. ¿Qué es lo que ha ocurrido bajo esa figura y bajo las leyes que también ha aprobado, como la ley tributaria? Ha ocasionado que la banca gane más de 760 millones de dólares solamente en el año 2022. Mientras los trabajadores, en cambio, ¿no es cierto?, no pueden cubrir ni siquiera el costo de la canasta familiar. Es decir, este tipo de cosas evidencian para quién está gobernando. Pero hay otro elemento. Acaba de pronunciarse que va a hacer un nuevo préstamo para poder entregar esos recursos a la banca y darles, ¿no es cierto?, para que no sufran problemas económicos como está sufriendo la banca norteamericana, o lo que pasó también en uno de los bancos de Alemania o de España. Es decir, toman medidas para sus grupos económicos sin importarles lo que hoy está pasando con el pueblo ecuatoriano. Ante eso es necesario que el presidente de la República dé un paso al costado. En el caso de los trabajadores públicos, mi estimado Fabricio, le voy a poner solamente un caso de la empresa de obras públicas. Más de 9 años congelados los sueldos y salarios. Y en el año 2015 la canasta familiar se encontraba, en el 2014 se encontraba la canasta familiar en cerca de $420. Y el salario de esos trabajadores era de $561. Han pasado 9 años y ocurre que usted tiene hoy una canasta familiar de $800 y el salario del trabajador sigue siendo de 561. Es decir, estas condiciones en las que nosotros podemos ver cómo los distintos gobiernos han aplicado medidas que han significado que el costo de vida se dispare, pero el salario de los trabajadores se haya congelado de manera brutal. Y estoy poniendo en el caso del municipio de Quito. Peor en otros lados en donde los trabajadores públicos, los que están bajo el Código del Trabajo, se encuentran en estas condiciones. Por eso es indispensable entonces el hecho de entender que los gobiernos no se han sintonizado con el pedido de los trabajadores, y peor este gobierno que es el que ha venido haciendo y deshaciendo de leyes que han afectado a la gran mayoría de los trabajadores. Continúan los despidos, continúan las políticas en las cuales Pero la misma no se postura aprueban tenían los ustedes en el contratos gobierno colectivos. anterior con Lenín Moreno, y no se planteó ni juicio político ni la destitución del presidente Moreno. Mira, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento, mi estimado Fabricio? Evidentemente que las bancadas también no se alineaban en el hecho de que se dé paso al tema del juicio político. Hubo un sinnúmero de cosas, algunos factores. Nosotros pedimos la salida también de ese gobierno, porque no representó los intereses de los trabajadores, al igual que este. Y también, si vemos de los gobiernos del pasado, cómo han gobernado en contra de los diversos sectores sociales. Por eso es indispensable que en estos momentos, frente a todo este escenario tan complejo que vivimos, inseguridad, falta de medicinas, falta de recursos para la educación, para la salud, no hay productividad, por lo tanto no hay nueva generación de empleo. Ante este desgobierno que vivimos, es evidente el hecho de que el gobierno tiene que ser destituido y en este caso cambiar, ¿no es cierto?, de responsable al frente del Estado como tal. Pero daría la impresión de que el juicio político está tambaleando, y está tambaleando, digo, no por el desarrollo como tal del proceso, porque el proceso está siguiendo su curso en la Comisión de Fiscalización, sino por la actitud de algunos de los sectores políticos. Por un lado, tenemos a Revolución Ciudadana, que la semana anterior aparece con un comunicado inicial, casi que el día siguiente tuvieron que recular. Pero este comunicado hablando de la muerte cruzada, y al día siguiente ratificando que están respaldando el juicio político. Pero esto no les llamó la atención a ustedes. A ver, no les descuadró ese comunicado. ¿Qué es lo que ocurre? Mire este tipo de cosas que se dan en el hecho de establecer de que aquí la salida son otras que no sea la destitución del presidente de la República. Aquí no se trata de establecer mecanismos que signifiquen que sigan las mismas medidas alrededor del que venga después de él. ¿Y a qué me refiero con esto, Fabricio?
la destitución del presidente en el juicio político, evidentemente que tendrá como consecuencia el hecho de que suba el vicepresidente de la República. Pero el vicepresidente de la República no puede seguir gobernando como está gobernando Lazo, pues. El presidente de la República, el que venga, tendrá que escuchar a los sectores sociales y populares, tendrá que establecer medidas que signifiquen mejorar la calidad de vida, tendrá que entregar recursos para salud, educación, generar empleo, para invertir en el tema del agro, para entregar los recursos a los municipios, consejos provinciales, y que desde ahí se puedan producir nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que nos están planteando ahora? Y ahí el desacuerdo con el bloque también, ¿no es cierto?, de UNES, con lo que le hemos señalado, no estamos de acuerdo ni con la postura de la derecha, que es la que clama por el tema de la muerte cruzada. ¿Por qué plantean el tema de la muerte cruzada? Porque saben que en 6 meses pueden evidentemente, mediante decretos, establecer un sinnúmero de leyes que signifiquen ir hacia la privatización, que signifique establecer el hecho de que se aumenten los años de servicio, los años de edad y un sinnúmero de cosas alrededor de la seguridad social. Pero verá que esas leyes que podrían ser emitidas eventualmente ante la ausencia de una asamblea por el presidente mediante decreto ley deben tener el aval de la Corte Constitucional, o no confían en la Corte Constitucional. Mire, una Corte Constitucional que también en su momento le ha hecho el juego al mismo gobierno nacional no garantiza el hecho de que se respeten los derechos de los trabajadores y los pueblos. Por eso es necesario entender que la muerte cruzada no es la alternativa. La muerte cruzada le interesa al gobierno, le interesa a la derecha y le interesa a los empresarios, que son los voceros de esto. Y obviamente también le interesa a los que quieren gobernar luego con las leyes que deje el presidente de la República saliente, es decir, el señor Lazo, luego del tema de la muerte cruzada, cuando ya se dé paso a la entrega de las empresas estatales a manos privadas, cuando la seguridad social también ya pueda ser desmontada o destruida como lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando? Están buscando avanzar en su proyecto neoliberal y por lo tanto la muerte cruzada es una de las alternativas para mediante decretos ir impulsando este tipo de cosas. Por eso es que los sectores sociales, los trabajadores y los pueblos creemos que la única alternativa, la única salida para que empiece a cambiar lo que estamos viviendo es la destitución del presidente y que el nuevo gobierno escuche a los sectores sociales. Que sería el vicepresidente. Que sería el vicepresidente. Pero el vicepresidente del presidente Lazo. Estamos hablando del doctor Borrero. Él asumiría el poder. Estamos hablando de que él sería el que asuma el poder. Pero no puede asumir sobre la base de lo que le deja estructurado el señor Lazo, sino sobre la base de lo que también plantean los sectores sociales y populares. Este gobierno, el gobierno del señor Lazo, perdió la capacidad de dialogar con los diferentes actores sociales y perdió la capacidad de hacer eso porque no tiene palabra, porque nadie le cree. Fíjese usted, ¿cuánto tiempo de las mesas de diálogo con el movimiento indígena? ¿Y en qué quedaron esas mesas de diálogo? En la nada. Es decir, un gobierno de esta naturaleza no puede seguir al frente. Pero el señor Borrero, de venir, no puede seguir con las mismas políticas del señor Lazo, pues. Y los sectores sociales tendremos que seguir movilizados para exigir que el gobierno que venga respete los derechos de los trabajadores y establezca leyes que garanticen el buen vivir, como lo señala la Constitución de la República. Una eventual presidencia de Alfredo Borrero en el hipotético caso de que se genere una censura de destitución del presidente de la República por la vía del juicio político, ¿sería una presidencia de transición exclusivamente, Nelson? Debería ser eso, ¿no? Debería ser una presidencia desde ese ángulo, pero en donde también se establezcan los recursos para resolver los principales problemas. Necesitamos evidentemente entender que los problemas de la inseguridad se van a resolver cuando la gente tenga trabajo, cuando la gente tenga acceso a salud, cuando los jóvenes puedan ingresar a las universidades y puedan ir al sistema educativo, cuando los hijos de los trabajadores no sean parte de esa escuela en las cuales, ¿no es cierto?, son presa fácil de las mafias, son presas fácil del sicariato, ese tipo de escuelas que hoy nos quieren imponer, ¿no es cierto?, este gobierno. Ese tipo de cosas deben cambiar con la cuestión de acceder a la escuela pública, acceder a la escuela de calidad, a la que los niños, niñas y adolescentes se merecen, un país distinto al que hoy estamos viviendo. Y por eso evidentemente es que los sectores sociales seguimos ratificando nuestra lucha contra este gobierno y en ese marco vamos a demandar la salida inmediata del presidente de la República. Le voy a leer un par de mensajes a propósito de lo que está señalando Nelson Erazo en esta mañana de uno de nuestros oyentes. Me dice: pero la destitución del presidente no depende del capricho de un grupo de dirigentes anquilosados en sus puestos durante años. Obedece al cumplimiento y respeto de la Constitución por la causal que ha dado paso a la Corte. Eso dice un oyente. ¿Usted qué le responde al oyente? En ese marco mismo de lo que establece la misma Corte Constitucional,
hay causales para que el presidente de la República sea destituido. Está comprobado que él tiene responsabilidad en el caso Flopex. ¿Usted cree que la causal es sólida? ¿Usted no cree que más bien se ha desnaturalizado en el curso del juicio político? Nosotros creemos que tiene responsabilidad y por lo tanto tiene que ser destituido. Y en ese marco nosotros, los sectores sociales, vamos a seguir presionando para que eso ocurra, porque un gobierno de esta naturaleza no puede seguir al frente, un gobierno incapaz, indolente, con los y las ecuatorianas, no solamente con los trabajadores que tenemos derechos o tenemos la posibilidad de trabajar, sino con todo un pueblo que hoy se sume en el hambre, en la pobreza, en la miseria. De cada 3 ecuatorianos, mi estimado Fabricio, en condiciones de trabajar, 2 no tienen un pleno empleo. Esas son las condiciones a las que nos ha llevado este gobierno. Cientos y miles de hogares que viven con $90 al mes. Estas condiciones son las que deben cambiar y evidentemente este gobierno no tiene el compromiso con su pueblo, sino con los grupos económicos. El otro comentario que recibí, ¿no? Le pregunta a usted una oyente, ¿qué políticas antineoliberales plantean sus representantes, aquellos que en la Asamblea están por la destitución de Lazo? ¿Qué cambios estructurales que no sean solo las preocupaciones gremiales? Pregunta un oyente. A ver, primerito hay que fortalecer el tema de las instituciones públicas. Hay que garantizar los recursos para repotenciar el sistema de salud. Hay que entregar medicina a cada uno de los hospitales. Requerimos recursos para que la educación mejore, como lo establece la misma Constitución de la República. Medidas antineoliberales como el hecho de pretender privatizar las empresas estatales, como las eléctricas, las petroleras o también el tema de la seguridad social. Lo que hay que hacer es invertir en tecnología de punta, pero también garantizar el derecho al trabajo de esos profesionales que hoy están siendo despedidos también de sus puestos de trabajo. Y en ese escenario vamos a ver que evidentemente si invertimos de manera adecuada en el campo, la gente del campo va a poder sacar sus productos. ¿Qué es lo que hoy está pasando en el tema del campo, mi estimado Fabricio? La gente no tiene recursos para invertir y tienen que salir cientos y miles de campesinos a buscar fuentes de trabajo en las grandes ciudades, lo que ha ocasionado también el abandono del campo, pero sobre todo lo que ha ocasionado de que el mercado laboral hoy no pueda surgir de manera adecuada. Necesitamos mecanismos que signifiquen reactivar el aparato productivo y en ese escenario evidentemente tiene que ir de la mano, yo diría, la política pública con la política también de la mano de los consejos provinciales y los gobiernos seccionales. La alianza público-comunal, la alianza público con la ciudadanía. No podemos dar prioridad a la alianza público-privado, que ha sido un paso a que las instituciones estatales vayan perdiendo el servicio y se vayan convirtiendo en empresas de lucro. Ustedes desde la lucha social han sido cercanos al movimiento indígena y a su brazo político, que es el movimiento Pachakutik. ¿Le preocupa a usted la división del bloque de Pachakutik y de la bancada de Pachakutik en la Asamblea Nacional? Es clarísimo que esa bancada está dividida. No en 2, sino al menos en 3 partes. Tenemos por un lado a los asambleístas que claramente están respaldando el juicio político frente a un par de legisladores que no comulgan con el juicio político, y en el medio todavía no se ha tomado una decisión orgánica sobre lo que podría pasar con Pachakutik. ¿Les preocupa la postura de Pachakutik? Evidentemente que sí, nos ha preocupado siempre, toda vez que muchos de los asambleístas de Pachakutik no se han alineado a los elementos centrales de los sectores sociales y populares. Y si no, veamos lo que ocurrió con la misma expresidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Llori, lo que ocurrió con la señora Molina, me parece, de la provincia de Cotopaxi, lo que ocurre con muchos de ellos que han venido estableciendo un sinnúmero de cosas que han dejado de lado el escenario de la lucha social. Sin embargo, nosotros hemos pedido conversar con ellos para demandar coherencia con el proyecto político de los diversos sectores sociales, que tiene que ver también coherencia con el hecho de que el presidente de la República sea destituido. Lamentablemente son sectores que fueron, ¿no es cierto?, que han ingresado en el escenario político y que tendrán que tener su posición frente a las demandas de todo un pueblo. Los trabajadores, lamentablemente, no tenemos representantes propios dentro de la Asamblea Legislativa y hemos tenido que pedir coyunturalmente ayuda a muchos de los sectores para que podamos establecer políticas que signifiquen escucharle al pueblo ecuatoriano. Fíjese usted, 1 año 6 meses el Código del Trabajo dentro de la Asamblea Legislativa y no han sido capaces de resolver la propuesta desde los trabajadores. Existen proyectos de lo que debe ser la nueva Ley de Seguridad Social que tampoco han sido recogidos por parte de la Asamblea Legislativa. Eso evidencia cómo ellos
se han desoído de los anhelos de cambio de los trabajadores y los pueblos. La misma LOES, que fue propuesta desde el sector educativo, desde la comunidad universitaria, también ahora deja de ser una de las prioridades de la Asamblea Legislativa. Por eso es necesario, en todo caso, escoger bien quiénes deben ser los representantes dentro de esa Asamblea Legislativa, para no estar en el escenario de ahora, Fabricio. Si hablamos de que el presidente de la República tiene una falta de credibilidad, ¿qué podemos decir también de una asamblea que en muchos de los casos ha cedido a los caprichos del gobierno nacional y ha caído en los encantos del poder? Llámese compra de conciencias, compra de votos a cambio de ministerio o a cambio de cualquier cosa como lo vienen ofreciendo. Me escriben desde la provincia de Cotopaxi, y con esto cierro. Y me dice uno de nuestros oyentes que son ustedes quienes dividen a Pachacutic porque su brazo electoral Unidad Popular quiere captar a los detractores de Pachacutic, lo que pasa acá en Cotopaxi. Me dice un oyente. ¿Usted qué le responde, Nelson? Bueno, eso tendrán que discutir con los compañeros de Unidad Popular. Quien habla es presidente nacional del Frente Popular. Lo que sí debo decir es que el movimiento indígena también tiene libertad de establecer por qué línea política debe ir. Y en este caso, me parece que en el caso de la provincia de Cotopaxi hubo un grupo importante de gente del movimiento indígena que se alineó a las posturas más avanzadas desde el lado de la izquierda. Nelson, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Nelson Erazo con nosotros, presidente del Frente Popular, que nos ha expresado pues su postura respecto de la situación del país y la planificación para el próximo 1 de mayo. Están previstas las movilizaciones a propósito del Día del Trabajador y obviamente la postura de las organizaciones sociales que este fin de semana mantuvieron una reunión. Insisten en impulsar, en respaldar el enjuiciamiento político, censura y destitución del presidente de la República, proceso que continúa sustanciándose en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.